en la guerra, para que él ganara, él tuvo que acudir a un caballero, guerrero, que se llamaba Tereo, para que le ayudara con sus huestes. Entonces llegó Tereo y le ayudó a ganar la guerra. Entonces ya saben lo que ocurre siempre en un reino en donde se gana la guerra con ayuda de otro. Esas son cosas que si podemos ver nosotros a nivel actual, también podemos decir que hay algo de este orden. Por ejemplo, en los matrimonios de conveniencia, de la realeza, pues que se van ayudando. Yo lo veo un poco también, por ejemplo, a nivel hoy en día, lo que sería la realeza hoy en día o la gente importante, pues son los grandes artistas de Hollywood o los reyes europeos que conservan las monarquías. Y fíjense cómo se van casando con gente importante también. Gente pues que es de pronto un premio Nobel, vean ustedes, por ejemplo, Isabel Preisler, o vemos, por ejemplo, una princesa que se casa con alguna modelo muy guapa, o con un actor de cine. Entonces lo que tenemos es que esto de la tragedia griega sigue siendo vigente hoy en día. Cuando Tereo le ayuda a Pandión a ganar la guerra, Pandión le ofrece una de sus dos hijas en matrimonio, y la hija que va a ofrecer es a Procne. Entonces Tereo se va a casar con Procne, se la lleva a sus tierras, y Procne pronto se empieza a aburrir, porque las tierras donde vive Tereo eran muy diferentes a Atenas. Atenas era una capital donde había dramaturgos, pues era un poco, imagínense ustedes, pues como Madrid, y entonces de pronto el pueblucho a donde la llevaron, pues era como un pueblucho de por aquí, vamos a pensar en Villaluenga o una cosa así. Y entonces la mujer estaba pues aburrida. Entonces le pide a Tereo, su marido, que mande traer a su hermana Filomela, porque ella quiere hablar con su hermana, porque su hermana la quiere mucho. Entonces el hombre no quiere traer a Filomela. Entonces la chica se embaraza, tiene un hijo al que le va a poner el nombre de Itis, y el niño crece, pero ella está aburrida y sigue muy aburrida. Entonces sigue pidiéndole que por favor traiga a su hermana, que hace mucho que no la ve, que bueno, que si él quiere, ella puede ir a ver a su hermana Atenas. Entonces él le dice que no, que de ninguna manera, que él va a ir por la hermana a Atenas. Entonces se sube en un barco y se va por Filomela. Al llegar a Atenas, habla con el padre Pandión de las dos hermanas y le dice que Procne tiene mucha nostalgia de Filomela y que quiere que por favor le permita venir. Entonces el padre, pues que adora a Filomela, le dice, bueno, te encomiendo a mi hija y te encomiendo también a mi otra hija, y bueno, pues te las dejo a tu cargo, pero por favor cuídalas mucho. Entonces Tereo, en el momento en el que ve a Filomela, se queda completamente enamorado de ella. Pero más que amor, es en realidad un deseo de lujuria. Filomela era muy bella y él queda prendado a nivel sexual. Entonces la sube al barco, y mientras él llega, digamos, el tiempo que va a llegar el barco a donde son las tierras de Tereo, pues él engaña a Filomela y le dice que primero tienen que pasar una noche en una cabañita, porque queda muy lejos de donde está Procne y tienen que reposarse. Entonces con engaños se lleva a Filomela, que pues por lo visto cree en el cuñado, hay algo del orden de la confianza, y por lo tanto allí va a haber algo del orden del abuso de confianza. Entonces ella cree en él y decide decirle que ok, que no hay problema y que ella lo va a seguir a esa cabañita. Entonces llegan a la cabañita y lo que hace este hombre es violarla. Y la viola repetidamente y repetidamente. Entonces Filomela está desesperada, está enfadada, ella era virgen, ella tenía deseos de casarse, ahora ya está manchada, ultrajada, nadie va a quererla. Ya saben ustedes cómo eran esas cuestiones de la virginidad en aquella época con las mujeres. Entonces empieza a gritarle a Tereo que va a decir lo que ha hecho a su hermana y que seguramente van a hacerle pagar el crimen de la violación, y empieza a hablar muy enfadada
todo lo que puede decirle. Entonces el hombre empieza a temer que alguien cercano pueda escucharla. Entonces lo que hace es que entra en la cabaña y le corta la lengua. Fíjense ustedes qué acto más violento, cortar la lengua. Que claro, nosotros lo vamos a tomar esto a nivel metafórico con lo que yo tengo preparado hoy. Al cortarle la lengua la deja muda, la deja en lo que hablamos, este silencio del que no va a poder ya hablar esta mujer, de lo que le ha pasado. Un silencio del abuso sexual, de la violación. Ella va a quedar muda. Entonces la deja allí secuestrada en esa cabaña y la deja muda. Y se va él con su esposa. Entonces llega con la esposa y le dice que Filomela ha muerto y que por eso no la ha podido traer. Lástima que en aquellas épocas no había WhatsApp, ni había ningún tipo de red social como para que pudieran ponerse en contacto. La cuestión es de que Progne lo cree, no tiene manera de verificarlo, porque no hay manera de poder enviar otra vez un barco hasta Atenas para ver qué pasa con la hermana. Entonces lo que hace Progne es un homenaje a la muerte de la hermana, hace un esfinge. Progne es la reina en ese momento allí, entonces pues hace todo un esfinge y toda una situación para homenajear a la hermana muerta. Pasa el tiempo y Filomela es violada por Tereo cada semana. Tereo viene a la cabaña a violarla cada semana. Esta mujer tiene unos criados que la atienden y hay un guardia en la puerta que le impide salir. Entonces ella se ve de pronto secuestrada, se ve condenada a ser violada por este hombre y se ve condenada a no tener voz. Entonces empieza a pensar de qué manera puede comunicarse con el exterior. Y como ella era una muy buena artesana y tejedora, fíjense ustedes, empieza a tejer, a bordar en una túnica, empieza a bordar su historia. Entonces en la túnica borda todo lo que le ha pasado. Borda que Tereo ha ido por ella, que la engaña, que la viola, que le corta la lengua. Todo lo borda en esa túnica. Y ya que está bordado, porque ellas no sabían escribir para comunicarse con letras, sino que lo que hace es bordar las imágenes. Entonces le pide a una criada que le mande este presente a la reina. Ella piensa que es mejor bordar las imágenes porque de esa manera puede llegar el presente a la reina. Porque si ella escribe una carta o manda un mensaje, no va a llegar el mensaje, porque van a interceptarlos y lo van a romper. Entonces es la manera que ella tiene de comunicarse con su hermana. Entonces la túnica llega a Progne y Progne abre el regalo y observa lo que hay allí y comprende todo. Comprende todo el padecimiento de su hermana. Entonces le entra una ira tan inmensa contra Tereo, porque como dice Progne, es terrible la violencia, que es lo que llamaríamos hoy en día la violencia doméstica. Fíjense ustedes, la violencia entre familia, el cuñado violando a la cuñada, tapándole la boca, secuestrándola. A Progne le parece verdaderamente un crimen. Entonces le vienen muchísimos deseos de venganza. Y entonces empieza a urdir la venganza. ¿Cómo puede vengarse de este hombre? Aquí podemos ver que desde un inicio Progne no estaba enamorada de Tereo. El matrimonio fue un matrimonio de conveniencia. Al no estar enamorada, pues podemos ver que hay una problemática, porque como no está enamorada, pues entonces
el sentimiento del amor no se encuentra en ese matrimonio, ni de parte de Procne a Tereo, ni de Tereo a Procne. Entonces, vamos a ver aquí algo del orden de Antígona, vamos a ver algo del orden de la hermana queriendo rescatar a la otra hermana. Entonces, fíjense ustedes lo que ocurre. Lo que ocurre es que ella empieza a pensar que puede quemarlo, que puede matarlo, pero de pronto piensa, ¿cuál es lo peor que le puede hacer a este hombre? Y entonces ella va a hacer el mismo acto de Medea. Primero libera a la hermana, y ya que la libera, la trae de manera, digamos, clandestina a la corte. La hermana no tiene lengua, no puede hablar, pero ya le ha dicho todo lo que ha pasado. Estas dos hermanas, en lugar de ponerse como rivales, no solo no se enfrentan, sino que están en el mismo bando. Y entonces ellas van a unir fuerza como mujeres para hacer sufrir a Tereo. Lo que es terrible es que lo que urde Procne para vengarse es matar a su hijo, porque se da cuenta que eso es lo peor que le puede hacer a Tereo. El niño, imagínense ustedes la carita del niño cuando ve venir a la madre y se lo huele y le dice madre, madre, y ella lo apuñala. Y ya que lo mata, antes de matarlo le dice la frase, ¿cómo te pareces a tu padre? Y después, acto seguido, lo apuñala. Después de apuñalarlo, entre las dos hermanas, cortan el cuerpo en trocitos y lo van a meter en una olla y van a hacer una cena. Un caldo, un asado. Entonces le van a decir a Tereo que Procne le dice que le está haciendo una cena especial con animales que han traído para poder festejar a Baco. Y que estos animales que han traído, como son tiernos, no quiere compartirlos con la corte. Entonces quiere que solamente se lo coma Tereo. Así que Tereo se sienta, según él, muy agasajado, a comerse a su hijo. Cuando termina de cenar, está muy contento y le pide a Procne que traiga a Iti, su hijo, porque quiere jugar con él. Y en ese momento sale Filomela con la cabeza de niño y le dicen que lo han matado y que si quiere jugar con él, que lo tiene adentro de su estómago. Entonces Tereo, ante este asesinato tan vil, se pone muy iracundo y coge un hacha y va detrás de las hermanas. Pero dice el mito que los dioses están tan sorprendidos con toda esta barbarie que no pueden permitir más masacre. Y entonces convierten a Filomela en una golondrina, a Procne en un ruiseñor y a este Tereo lo convierte en una abubilla. Una abubilla es un ave que en esta época es un ave de deshonra, un ave que huele mal, que apesta y que es un ave que era considerada una deshonra. Así es como termina la tragedia griega, que como pueden ver ustedes es verdaderamente una tragedia griega y que a mí me va a servir para poder hablarles de lo que implica la violencia en la cuna familiar. Fíjense ustedes, la violencia o el abuso durante la infancia puede ser de dos naturalezas. Una naturaleza es sexual y la otra naturaleza es no sexual. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza sexual, vamos a hablar de una violación propiamente dicha, como es, por ejemplo, lo que habla el personaje de Jessie en el monólogo femenino que yo hice. Hay una violación propiamente.
Estas violaciones pueden ocurrir en varios casos y de hecho cuando a la clínica nos llegan personas adultas que recuerdan las violaciones de niños, pues casi siempre vamos a ver que ha sido a manos de un abuelo, de un tío, a veces de un hermano mayor. La violación sexual puede ser de un adulto a un menor o puede ser también de un menor a otro menor. El 20% de las violaciones de la cuna familiar en España son realizadas por un hermano mayor. Son los menores que dañan a otros más menores. Pero un 15% es por medio de adultos. Como ven ustedes, el abuso sexual va a dejar marcas y huellas muy importantes en las personas. Pero existe también el otro abuso, que es el abuso no sexual. En el abuso no sexual, lo que tenemos es, para empezar, el abuso de confianza. Ustedes ven cómo aquí Tereo, por ejemplo, va a tener un abuso de confianza como familiar, porque si Filomela se fue con él en el barco, es porque era su cuñado. De no ser su cuñado, no se hubiera ido con él. Entonces, este hombre está haciendo un abuso de confianza familiar. Cuando una persona deja a sus hijos a cargo de un tío, a cargo de un primo, a cargo de un abuelo, está teniendo la confianza y no se espera que pueda haber un abuso de confianza. El abuso de confianza se da tanto en el aspecto sexual como en el aspecto no sexual, porque puede haber otro tipo de violencia diferente en donde no hay sexualidad propiamente dicha, pero hay también un abuso. ¿Cómo cuál? Pues dentro del mito que yo acabo de decir, por ejemplo, el cortarle la lengua a Filomela. Esto nos habla de dejar a una persona muda, de dejar a una persona con la lengua cortada, con la lengua, morderse la lengua. Yo en algún momento he escuchado eso en la clínica de parte de pacientes, seguramente les ha tocado a ustedes también, que te dicen, es que me he tenido que morder la lengua, que significa que no pueden hablar o decir algo. Ahora, por ejemplo, que son las Navidades, en grandes ocasiones visualizamos personas que nos dicen, he tenido que morderme la lengua porque me voy a ir a cenar a casa de mi suegra y voy a tener que morderme la lengua en tal tema o en tal otro tema, que no va a poder hablar, no va a poder decir ciertas cosas para evitar un problema. Entonces, como pueden ver, la violencia y el abuso no solamente es sexual, puede ser de otra naturaleza, como por ejemplo el que te la tengan precisamente jurada, que te chantajeen, que te digan, no vayas a decir tal cosa a tu abuela porque si se la dices, me voy a enfadar o te va a pasar tal cosa. Los castigos, lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. En el abuso podemos ver que tenemos el abuso entre dos adultos. Por ejemplo, aquí tenemos a Tereo con Filomela, que hay un abuso. Son dos adultos. Esto lo vemos bastante seguido. En el mito no se toca el abuso del marido con Procne, la hermana que era su esposa, porque no vemos cuál era la convivencia entre ellos. Pero lo que nosotros sí que podemos ver en la clínica psicoanalítica es lo que nos vienen a contar nuestros pacientes, como lo comentaba Estrella en este texto que nos leyó Susana, por ejemplo, en cada caso clínico del libro de la Madre Estrago. Este es un libro que habla de la violencia en la familia, de cuando de pronto un paciente viene y te dice que su padre y su madre se pelean o hablan tal cosa o hay discusiones o levantan la voz, aunque no haya golpes y aunque no haya una situación de abuso sexual. El simple hecho de lo que llamamos el maltrato psicológico, las palabras que pueden ser humillantes, no solamente de un hombre a una mujer, también de una mujer a un hombre, porque aquí lo que vemos en este mito de Filomela es que hay lo que llamamos hoy en día la violencia de género,
puesto que Tereo ha violado a una mujer y le ha cortado la lengua. Pero también hay una violencia, lamentablemente, de parte de las mujeres. Y a mí por eso me gusta este mito de Filomela, porque nos permite reflexionar en torno a la violencia que se da de género y después lo que va a producir en una mujer maltratada. Lo que va a producir la violencia ejercida en una mujer maltratada en muchas ocasiones es un deseo inconsciente de venganza. Cuando existe un abuso de confianza, tenemos al victimario, que en este caso sería el hombre, Tereo, y a la víctima, que en este caso es Filomela. Está habiendo un abuso de confianza. Esa chica está teniendo la confianza de subirse en el barco con el cuñado. Esto lo podemos visualizar nosotros, digamos, a nivel del presente, cuando una chica se sube al coche del cuñado, al coche del hermano mayor, al coche del tío, al coche del abuelo. Y luego va a haber un abuso de confianza en relación a esa chica, que puede terminar en un abuso sexual o que puede ser cualquier otro tipo de abuso, porque hay también hurtos, por ejemplo, de dinero. Yo me he encontrado en el consultorio con que la chica acaba de cobrar su aguinaldo o acaba de cobrar su sueldo y entonces el abuelo le pide que le preste dinero o el tío o alguna persona de la familia. Puede ser un adulto, como repito, puede ser también un hermano menor que le pide dinero para comprar una Play o un juego o estas cosas que usan los niños hoy en día. Y entonces la persona se va a sentir como responsable de tener que dar su dinero. Entonces no es solamente, como repito, un abuso sexual. Ahora bien, me gustaría muchísimo hablar sobre la cuestión del asesinato de Itis. Hay algunos psicoanalistas que le han llamado a esto el complejo de Itis. Eso no existe en la literatura psicoanalítica, digamos, ni de Freud ni de Lacan. Son psicoanalistas más modernos que han tomado a Itis como un ejemplo para poder hablar de lo que implica la víctima infantil de la violencia familiar. Porque cuando nosotros tenemos una problemática de familia, problemas entre adultos, en este caso el problema es de Tereo con Filomela y con Procne. Hay dos hermanas y un hombre. Una de las hermanas con el hombre son los padres de Itis. Pero pónganse ustedes a pensar, ¿qué pinta Itis? Itis no es más que una víctima, completamente inocente. Es el producto del matrimonio de Procne con Tereo. Y va a tener que ser el chivo expiatorio de una serie de problemas de adultos donde el niño no tiene ni vela en el entierro. No obstante, termina coludido y termina victimizado, sacrificado como herramienta de venganza. Como ustedes saben, en la tragedia griega, tanto de Medea como esta de Filomela, es algo que va a ir, vamos a decir, hacia el extremo, que es asesinar a los hijos. Pero en el presente, en la vida cotidiana, a veces nos encontramos con el filicidio, que es como se le llama al asesinato de un hijo. Y si lo encontramos de manos de madres, también lo podemos encontrar de manos de padres. Pero lo que más vemos en realidad, más que asesinatos de hijos, es lo que vamos a llamar en psicoanálisis el asesinato simbólico. ¿Qué significa eso? Eso significa, te voy a meter juicio
y te quito la custodia y te pongo una ley de alejamiento y no vuelves a ver a tus hijos. Y esto es un acto de venganza. Entonces creo que es muy importante ver que hoy en día el hecho de que muchas mujeres despechadas porque el hombre se ha ido con otra, o muchos hombres despechados porque la mujer ha decidido divorciarse, entonces la manera de vengarse son los hijos. Y efectivamente la frase que va a decir Filomela es una frase que yo voy a retomar literal. ¿Cómo te pareces a tu padre? E inmediatamente viene la venganza. Cuando las mujeres les dicen a sus hijos, igualito a tu padre, igualito a tu madre, y hay un problema de pleito entre ese hombre y esa mujer, o entre esas parejas, la situación es muy complicada. Porque no importa si son hetero o si son homo. Yo lo he visto en parejas gays, en donde hay una problemática entre las dos mujeres y los hijos son herramientas de venganza. No tiene que ver con el ser hombre y ser mujer, tiene que ver con el ser pareja. Y que hay un problema de la pareja que ha tenido hijos en común y que van a coger a los hijos como mercancía de venganza. Y eso es algo muy importante porque es un abuso en la cuna familiar. Se utiliza al hijo para joder a la pareja. Y esto es algo muchísimo más común de lo que ustedes pueden imaginarse. Por eso me encanta este mito de Filomela. Quiero decir que en esto que le llaman algunos psicoanalistas del complejo de Edipo es precisamente tratar de visualizar estos abusos en la infancia, estos niños víctimas que son inocentes y que son víctimas de problemas de los adultos. ¿Cómo van esos niños a recibir la problemática? Y les voy a dar una frase que me ha parecido maravillosa y que hay que estudiar esta frase, que dice lo siguiente, fíjense, dice: en un psicoanálisis no se cura de algo que ocurrió en el pasado, sino que de lo que intentamos curar a nuestros pacientes es de lo que ellos se hacen a sí mismos y hacen a otras personas para poder sobrellevar lo que les ocurrió en el pasado. Fíjense bien esta frase extraída de La Madre Estrago, de uno de mis capítulos. Lo que aquí estamos hablando es que las personas que han sufrido maltratos tienen consecuencias. Estas consecuencias les vamos a llamar nosotros situaciones traumáticas y que van a necesitar una recuperación. ¿Cómo se posiciona una persona ante una situación traumática? Cuando hay abusos sexuales o no, hay amnesia, hay sonambulismo, hay alteración de la memoria, hay imágenes retrospectivas, hay pesadillas, hay enuresis. Y todos estos síntomas en la infancia nos llevan a problemas de violencia en la cuna familiar. La persona que ha sido víctima de abuso va a tener que sobrellevar esta situación traumática. Entonces, no se trata de curarla de lo que le pasó, porque es que de eso no la podemos curar. Lo que pasó, pasó. No puedes regresarte al pasado en una máquina del tiempo para cambiar. Lo que podemos hacer es visualizar las consecuencias que ha tenido esa problemática que ha tenido en el pasado. ¿Cómo lo visualizamos? Escuchando lo que nos cuenta el paciente con sus síntomas. Y entonces vamos a ver cómo está sobrellevando el trauma.
y la manera en que está sobrellevando el trauma es la forma como se trata a sí mismo y la forma como trata a los demás. ¿Qué significa eso? Significa que nos estamos introduciendo en lo que llamamos la clínica del superyo. Una persona que ha padecido sufrimientos de violencia y abusos en la infancia es una persona que va a tratar a los demás de una manera determinada y que se va a tratar a sí mismo de una manera determinada también. Esa persona no es una persona que va a actuar de manera, vamos a decir, como otra que no ha tenido problemas de violencia en la cuna familiar. Va a haber una diferencia. La que tiene problemas de violencia en la cuna familiar, que podemos decir lo que llamamos las personas maltratadas, van a tener consecuencias y esas consecuencias son particulares. No podemos generalizar, pero en algunas ocasiones se sabe que cuando una persona ha sido maltratada, uno de los mecanismos de defensa es maltratar. Es decir, convertirse en un maltratador. No va a maltratar a alguien de su misma condición. Va a maltratar a alguien que sea más vulnerable. Por eso es que Procne, a quien maltrata y asesina, es a su hijo, porque no se puede meter con Tereo. Entonces, muchas mujeres maltratadas maltratan a sus hijos. Y esa es una problemática que vemos las que trabajamos con mujeres maltratadas. Muchas de ellas no lo hablan, porque esas son cosas de las que no se hablan, pero los maltratan. Y cuando de pronto se percatan de que los están maltratando, es cuando vienen análisis para tratar de no seguirlos maltratando, porque hacen consciente algo que no estaba consciente, que ellas están tratando a personas más vulnerables que ellas de la misma manera como las ha tratado a ellas el maltratador. Entonces, si son maltratadas verbalmente, ellas maltratan verbalmente. Si son maltratadas físicamente, ellas golpean físicamente. Si son humilladas o les hacen bullying psicológico, ellas van a humillar y hacer bullying psicológico. Es una manera, vamos a decir de manera coloquial, de desquitarse de algo que les está dañando. Y como no pueden ir contra el agresor, pues entonces van con alguien más vulnerable. ¿Y por qué los hijos? Si ustedes se ponen a pensar, hay una situación doble. Por un lado, porque son más vulnerables. Y por el otro lado, porque son los hijos de su victimario. Es una manera de vengarse. Y eso a nivel inconsciente coge un estatuto muy importante. Quiero también decirles que algunas de las personas que son maltratadas en la cuna familiar, en su etapa de adulto se vuelven insensibles. No quiere decir que lo sean. Quiere decir que toman como mecanismo de defensa el no tener una sensibilidad a flor de piel. Se vuelven como más insensibles, como si no les afectaran las cosas que le afectan normalmente a las personas. Voy a tomar también el caso de Schreber. Recuerden ustedes que Sigmund Freud habló del doctor Schreber. Este es un paciente que escribió en el año de 1902 unas memorias que se llaman las memorias de un enfermo nervioso. Él estaba en un psiquiátrico que se llama Sommenstein. Él era un ciudadano alemán. En estas memorias de un enfermo nervioso, Schreber, que es un chico que va a terminar siendo un psicótico, a desencadenar una psicosis, y de donde Freud va a tomar para hablar de la psicosis, del mecanismo de defensa en la psicosis, va a hablar de la paranoia, y después Lacan lo va a retomar para poder hacer su teorización
sobre la formación del nombre del padre. La cuestión es que Schreber, a la hora de que escribe en sus memorias, él lo que va a escribir es algo que la palabra une al homicidio, que significa el asesinato de las almas. Varios psicoanalistas que se dedican a las mujeres maltratadas y a las personas maltratadas en general han podido percatarse de que la escritura de Schreber está hablando de un niño maltratado en la infancia. Por eso es que lo quiero yo tomar para esta clase. El padre de Schreber se sabe que era un educador, pero era un educador alemán, imagínense ustedes, de esta especie como muy rígido, y este padre lo que quería era hacer una higiene de la mente de las personas. Entonces era un higienista mental y era muy rígido en su educación. Entonces él pensaba que había que hacer una higiene mental para hacer de las personas superhombres. Entonces fíjense cómo cuando Schreber desencadena la psicosis, va a hablar del asesinato de las almas. Y hay muchas cosas en su escritura que nos podemos percatar de los maltratos que él debió de vivir siendo un niño. Entonces, es importante visualizar esos abusos del padre, porque nosotros lo vamos a visualizar en los síntomas que van a tener los pacientes en la clínica. No todos los síntomas van a ser iguales. Como repito, hay algunos síntomas que podemos generalizarlos. Por ejemplo, esos que yo les decía sobre las características en donde hay perturbaciones del sueño. Eso es muy común cuando hay abusos de infancia. La gente que no puede dormir en la noche, que tiene pesadillas, que tiene enuresis. Cuando ya son más adultos, no te orinas en la cama. Pero lo que sí hay es que puede haber, por ejemplo, poluciones. O sea, puede haber lo que llaman los hombres sueños mojados, una excitación sexual que produce una polución de semen. Y en las mujeres, en muchas ocasiones, la angustia en la noche las lleva a masturbarse para poder dormir, porque les introduce, les invade una angustia porque han sido maltratadas de niñas. Ellas no lo saben, son síntomas que nosotros como analistas las escuchamos. Y cuando de pronto vemos que hay mujeres que tienen que masturbarse para poder dormir, entonces en muchas de las masturbaciones lo que hay es un síntoma de abusos infantiles. Por eso es que hay que estar muy atentos a estas problemáticas, porque la sexualidad es una herramienta para separar a la gente de la angustia que le provoca el estar confrontado a un otro que abusa de su confianza. Es un gran otro en el sentido no lacaniano, sino en el sentido de una persona que se va a colocar allí como alguien que no puedes confrontar, porque te puede matar. Algo así como itis, por eso le llaman el complejo de itis. No te puedes poner contra una madre cuando tienes 8 años y la madre tiene un puñal. No puedes salir bien liberado de eso. Otra cosa sería si el niño tiene 30 años y la madre tiene 60 y tiene un puñal. Allí es posible que sea la madre la asesinada. Entonces, en los abusos en la cuna familiar hablamos, para resumir, de los abusos que hay de entre dos adultos, de los abusos que hay de un adulto hacia un menor, de los abusos que hay de un menor hacia otro menor. Y por último, y no menos importante, el abuso que hay del hijo a la madre. Sabemos que también hay hijos que matan a su madre. Hace poco salió una noticia de un hijo que mató al padre porque no le compró un juguete. Así que también existe el abuso de parte del menor al adulto, lo que llamamos los hijos tiranos, algo de lo que nosotros hemos trabajado en el libro de Millennials, hijos millennials, padres atrapados en hijos que abusan de sus padres. Bueno, con esto termino mi exposición y damos paso a las preguntas o comentarios que pueda haber. Muchísimas gracias por la atención. Quiero desearles a todos una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, y a los que tengan otras religiones, felices fiestas decembrinas para todos y que lo pasen muy bien.
y sobre todo pues mucha salud, porque seguimos necesitándola. Y bueno, pues pasemos al momento de las preguntas o de algún comentario que quieran hacer, ya sea para lo que expuso Susana de lo de Estrella, como para lo que yo les he dicho. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Susana para que ella coordine. Pues como dice Carlos Michael, siempre es un placer escucharte, Cristina, y siempre aprendiendo un montón. Y ahora pues pasamos a algún comentario que queráis hacer, alguna pregunta que queráis que se resuelva. Aunque con las palabras de Cristina de meternos en este laberinto de abusos, nos hemos quedado un poco ahí visualizando nuestros propios abusos. Un comentario nada más de un caso. Cristina habló de casos que suceden, y hace muy poquito en Argentina una pareja de mujeres venía abusando de su hijo, 4 o 5 años, y lo llamativo, bueno, terminó en asesinato, terminaron asesinando al niño, pero durante mucho tiempo hubo como, no voy a decir aceptación, pero hubo algo que en la escuela, en el barrio, el chico llegaba golpeado, con señales, y había toda una situación social, o el contexto también complicado ahí, ¿no? El tema del abuso como un tema tabú que no se quiere ver. Doblemente víctima, ¿no? De lo que, como decía Cristina. Sí, ahí también, como dice Sana, ese abuso que no se quiere ver, del que no se habla. También nosotros ahí en ese sentido, esas personas alrededor, se vuelven un poco, acompañan ese abuso. Somos mudos, son mudos y ciegos. No se quiere hablar, no se quiere decir, no se quiere tomar parte, o ya se toma parte en esa situación. Ahora también es lo que estamos viendo todo con el feminismo, esa parte extrema también, cómo se pasa de la mujer abusada a la abusadora, ya no solamente, no contra el hombre, sino contra propias mujeres que no piensan de la misma manera. Entonces, vemos que está muy presente actualmente en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Ana. No, gracias a vos, muy interesante la reflexión que surgió. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, y un placer verte otra vez, qué alegría. La verdad es de que sí, efectivamente, es muy, muy importante poder plasmar la problemática de los abusos, porque fíjense ustedes que en muchas ocasiones se hace una especie de cliché. Entonces es como, bueno, ya entendemos que el abuso generalmente, por ejemplo, es del hombre a la mujer y ya como que no hay nada más que decir. Y no es cierto. El abuso es de muchas naturalezas y hay que visualizarlo en toda su problemática, que es súper importante. Sí, el abuso en el trabajo, con los compañeros, en la calle, con los amigos, está muy presente y es muy importante verlo, es muy importante darle luz, como dice Violeta, clarificadora. Así es, sí. Pues, ¿hay alguna pregunta más? ¿O alguien quiere aportar un poquito de voz? Hola, soy Carlos. Hola, Carlos. Disculpen bienvenido. que ahorita no muestre la imagen porque no estoy en mi casa, pero el tema me parece bastante interesante. Cómo lo aborda la doctora Cristina. Considero que en el abuso sexual siempre está esta parte, ¿no? De
como de mudez, ¿no? De no hablarlo. En algunos pacientes que yo he atendido, ¿no? En el caso del abuso sexual en la infancia, provoca esto en el adulto, ¿no? El no poder expresarlo en palabras porque no encuentran las palabras, por más que le dan vueltas, ¿no? Entonces tiene una significación muy profunda en el daño, en lo dijéramos, en lo emocional, ¿no? Ahorita que pues escuchaba a la doctora Cristina, sí considero que es importante darle esa voz a través de la terapia, del psicoanálisis, a estos casos, ¿no? Y hablar de ello también es importante porque considero que es así que se va quitando también este estigma social, ¿no? De no hablar de ciertas cosas. Entonces para mí siempre es un placer escuchar a la doctora y es muy importante este tema, pues sobre todo en la actualidad, ¿no? Que también muchas mujeres utilizan como rehenes emocionales, yo les llamo, ¿no? A los hijos. El decir, no vas a ver a tu papá, o yo te voy a decir cuándo lo ves, ¿no? Digo, aunado en el caso también opuesto, que los hombres los llegan a ocupar, ¿no? Pero bueno, yo lo que he visto más en casos de clínica es más en la mujer, ¿no? Habrá de casos a casos, ¿no? Sin embargo, yo lo he notado mucho que utilizan como al niño o a la niña como un rehén emocional, ¿no? Y pues nada más era comentar eso y agradecer pues también la labor que hace la doctora. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que sí tienes razón. Yo también he visto mucho en la clínica la problemática de mujeres. Yo les llamaba esto un poco que están despechadas y hay esta cuestión por ejemplo, hace poquito simplemente acaba de llegar una mujer que el marido se ha ido con una más joven, ya saben, lo de toda la vida, casi de novela hispanohablante, diría yo, porque no solo es mexicana, también en España las novelas son así. Entonces él se va con una mujer más joven y ella se queda una mujer sesentona, pasadita de peso, entrando en la vejez, que siente que le ha dado toda su juventud a ese hombre, que le ha dado toda su vida, y de pronto el hombre se va, los hijos ya tienen 20 años, 25 años, y ella lo único que hace es meter muchísima leña de ese padre a sus hijos. Ha habido un hijo que se ha ido con ella y que se ha puesto en contra del padre, digamos así, y ha habido otro hijo que se ha ido con el padre y se ha puesto en contra de ella. No importa en realidad qué bando tomen los hijos, lo que yo pienso es por qué les tienen que hacer elegir. Estos hijos, estos son sus padres y esto es lo que ha ocurrido y es una problemática de adultos. Entonces es como muy complicado porque se ve constantemente, como bien lo dice Carlos. Tere, qué gustísimo verte, adelante, te escuchamos con gran alegría. Hola a todos. Me ha gustado mucho el mito que nos diste a conocer, bueno, al menos a mí, yo no lo conocía, de Filomela. Me parece muy simbólico, como dijiste tú, el corte de la lengua, porque en el caso de los abusos sexuales hay un corte de la lengua y la gente queda aterrada y no puede hablarlo. Yo creo que también es muy importante que en esta época se esté dando la posibilidad a las personas de hablar de los abusos y se le está dando esta fuerza, ¿no? Últimamente a los abusos sexuales para que las madres y los que lo sufren, los niños, los adolescentes lo puedan expresar y lo puedan decir. Porque como bien dijiste, si no se habla y si no se repara de alguna manera a través de una terapia, de un análisis, esto se repite y se repite y se reedita en las familias una y otra vez, y así se va perpetuando este daño. Y me parece que es muy importante estos foros y esta posibilidad de darle a la persona la posibilidad de hablarlo y sobre todo a las madres también,
porque yo tuve un caso de una paciente que era abusada por un tío desde los 2 años hasta los 11 años, fue violada permanentemente por el hermano de su padre. Este era un militar y la chica, por supuesto, tenía la lengua cortada, no hablaba, pero van a vivir, emigran de México a vivir a Estados Unidos porque a su padre lo nombran agregado consular de un consulado, agregado militar de un consulado en Los Ángeles. Y esta chica va a Los Ángeles a vivir con su familia. En una escuela en Estados Unidos, la psicóloga la ve con signos de depresión y la mandan a hacer unos análisis psicológicos, unos test, y ahí se sale el abuso. Pero en Estados Unidos, ustedes saben que es obligatorio para quien descubre un abuso tener que hacer la denuncia, y entonces esto se vuelve un asunto legal y un asunto militar entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. Esto que les estoy contando ocurrió hace bastantes años, donde no se había estudiado mucho acerca de la revictimización de las víctimas. Esta chica es forzada a hablar y a denunciar a su tío. La familia de la chica es estigmatizada por su propia familia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los hermanos los hermanos del papá toman partido y le dicen que su hija es una loca, que está inventando, que está psicótica, que cómo es posible que traiga esa vergüenza hacia la familia, y los repudian. Entonces ella se siente sumamente culpable a partir de ese evento de haberle generado a su padre la pérdida de su familia, porque los hermanos y los padres de él apoyan al violador y la declaran a ella como una loca y dicen que si esto llegó a suceder fue porque ella lo provoca. De modo que cuando una gente se atreve a alzar la voz, sí recibe mucha violencia por los otros miembros de la misma familia. Esta chica es obligada a regresar a México junto con su padre, y el gobierno de Estados Unidos manda a un agente que vigila el juicio y obliga al gobierno de México, imagínense, al ejército mexicano, a juzgar al tío. Y el tío es juzgado y metido preso. Pero en este proceso a esta pobre chica la obligan a enfrentar, a carearse directamente con el violador, y ella tiene que señalarlo y decir, sí, tú eras el que me violabas desde que yo tenía 2 años. De modo que es muy necesario preparar también a toda la sociedad, a las terapeutas, a las gentes que tratan con los niños, a los psicólogos escolares, para no revictimizar a las víctimas, porque son procesos que sí dañan mucho más de la misma violación. Bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias, muy bonita, muy interesante la clase de hoy. Gracias. Al contrario, muy interesante lo que comentas, porque efectivamente a veces puede ser más traumático revivir, es como un circo, y entonces eso es tremendo para la persona que ya de por sí trae la problemática de lo que pasó. Por eso es que yo les decía esta frase que a mí me parece preciosa. Realmente a la hora de lo que sería una terapia, un psicoanálisis, lo que la persona va a curarse es de la manera como está sobrellevando lo que le pasó. Entonces, esa persona, pues por ejemplo, el odio que no se atreve a expresar, porque con este rollito que tenemos a nivel mundial de que hay que perdonarlo todo, entonces ya de entrada tienes que perdonar, porque si no, en esta cultura de la cancelación, ya no puedes tú expresar lo que realmente sientes, porque no vaya a ser que te cancelen. Entonces, no puedes ni siquiera expresar el odio natural que estás sintiendo hacia tu agresor. Entonces, creo que el psicoanálisis es un medio para poder sacar el odio, para que la persona tenga el derecho de expresar su odio, su enfado,
su tristeza, su rabia. Tiene derecho de sacar esa rabia. Y ya luego vamos a ver si quiere perdonar. Porque igual y no quiere perdonar. ¿Por qué va a perdonar? Si ni siquiera le están pidiendo perdón. Porque lo dice la religión, porque te dicen que según esto tienes que perdonar porque lo haces para ti mismo. Son tonterías de frases cliché que se postean en las redes sociales y que no sirven para nada. Cada caso particular tendrá su manera de decir las cosas. Si una persona no quiere perdonar, no tiene por qué obligarse a perdonar para que los demás piensen que es buena persona. Si no, somos Santa Teresa de Calcuta. Así que no tenemos por qué. La persona tiene el derecho de odiar. Y como bien lo dice Teresa, es súper importante que no se haga un circo del sufrimiento humano, por Dios. Y eso a mí me parece tremendo cuando ya está, digamos, la prensa de por medio, los medios de por medio. Es tremendo cómo hacen un circo de lo que la gente está sufriendo y está padeciendo de una manera tan tremenda. Hay que tener mucho cuidado con esta carrera de nuestros colegas los periodistas, que también es cierto que hay muchos de ellos que chapó, porque son personas muy interesantes que tienen su lugar en la sociedad y que es importante escuchar lo que tienen para informarnos, pero también es cierto que hay otros que son simplemente unos amarillistas y que están buscando simplemente circo para poder tener lo que llaman rating y todas estas tonterías. Yo creo que a nivel de nuestros tratamientos tenemos que tener mucha seriedad en la manera en la que vamos a escuchar los abusos y mucho cuidado. Recuerden ustedes también, por ejemplo, lo de la teoría de la seducción en Freud. Cuando Freud escribe la teoría de la seducción, recuerden que él primero dice que la mayor parte de los problemas que tienen los sujetos humanos de sufrimiento es porque han tenido una teoría, es la teoría de seducción que él saca, porque han sido seducidos por un adulto siendo niños. Y Freud lo habla a nivel general, todos los sujetos humanos. Y luego él se da cuenta que algunas de sus histéricas no le están diciendo, vamos a decir, la verdad. Digamos, Freud dice, mi histérica me miente, porque de pronto se da cuenta que puede ser que no hayan tenido abusos sexuales de niños. Entonces, esto nos pone a todos los psicoanalistas en una situación de escucha importante. ¿Realmente tuvo lugar el evento de la violación o del abuso sexual en la etapa infantil? No podemos decir sí o no de manera radical. Cuando viene un paciente ya adulto a contarnos de un abuso sexual de niño, puede tener recuerdos no muy claros. La verdad es que a nosotros como psicoanalistas no nos importa si fue real o no. La realidad psíquica del sujeto es lo que nos importa. Y si ese sujeto se está castigando a sí mismo, porque acuérdense, aquí tenemos que entrar en la clínica del superyo. Ojalá solamente fuera, y lo digo ojalá entre comillas, solamente fuera dañar a otro o maltratar al agresor o sentir odio por el agresor. El problema es que muchísimos de los que han sido abusados de niños se maltratan a sí mismos. El problema es que se dañan a sí mismos. Eso es lo que tenemos que curar, el daño que se hacen a sí mismos. Porque generalmente es un daño que ni siquiera se dan cuenta y se están castigando de una manera tremenda. Sobre todo, y hay que decirlo, porque en el maltrato que un sujeto se hace a sí mismo, hay una culpabilidad que está introducida. Podremos preguntarnos, ¿por qué siente culpabilidad? Pues porque esa persona ama al adulto que lo sedujo. Y puede ser que lo haya deseado. Fíjense bien lo que digo. Un niño puede desear a su madre o a su padre. Eso no significa que quiera acostarse con él o que deba acostarse con él a nivel sexual.
pero lo desea. La prohibición del incesto es del adulto al niño, pero no hay una prohibición del incesto del niño al adulto. Y cuando un sujeto es adulto y reconoce sus sentimientos de incesto por sus padres, siente que la culpa es de él. Y que si sus padres lo han violado, o cualquier adulto, ha sido por culpa de él. Y esa persona se va a castigar. Y eso es parte de lo que tenemos nosotros que tratar en el tratamiento analítico. Por eso les digo, hay que permitir que llegue el odio, porque para que pueda haber un recorrido hacia una curación, tenemos que pasar por la rabia. Es un duelo. Recuerden las 5 fases del duelo. Es un duelo, punto. Y el sujeto tiene que llegar hasta el momento de la aceptación, que es la parte final de un duelo. Muchísimas gracias a Tere por el comentario. Pues parece que no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues entonces vamos a clausurar. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Un placer enorme verlos. Miguel, me da mucho gusto verte bien dentro de lo que cabe, que te sigas recuperando, que sea ligero y que puedas estar pronto otra vez con nosotros presencialmente. Te vamos a echar mucho de menos el próximo jueves en este evento que vamos a hacer, pero te mandaremos fotos y esperemos que pronto estés nuevamente con nosotros. Y muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Recuerden pues que nuestro último evento de 2021 es este evento presencial en Toledo. Vamos a presentar el libro de mitología y la novela de Antihermanas. Y luego pues ya nos veremos en enero con 6 eventos que tenemos. Vamos a empezar a tener más o menos 6 eventos por mes en lugar de 14. Así que como ven estamos disminuyendo un poquito porque ya la pandemia parece que nos está dando un poquito de respiro y empezamos a tener un poquito de eventos presenciales. Pero nuestro curso de Ensoñarte lo tenemos para enero. Yo les mando el enlace para que se puedan conectar y nos podamos volver a ver aquí en este curso de Ensoñarte sobre abusos. Muchísimas gracias a todos, un placer verlos y nos vemos hasta la próxima. Gracias a Violeta. Gracias, doctora, por la jornada, un tema para pensar y reflexionar nuevamente. Gracias y felices fiestas a todos. Gracias a todos y hasta muy pronto.